Que el Señor les bendiga. Mi nombre es Manuel Sánchez, uno de los pastores aquí en Ciudad de Gracia, y en la mañana de hoy tengo el gozo y el privilegio de que podamos abrir las Escrituras juntos y continuemos entonces estudiando la palabra del Señor como iglesia. Una vez más, si usted nos visita por primera o segunda vez, qué bueno es tenerle en medio de nosotros. Le animamos a que se acerque a alguno de nosotros al final, y sería un gozo conocerle más y ver maneras en las cuales podemos amarle, servirle en lo que podamos, deseosos de apuntarle siempre a ustedes a la gracia de Dios encontrada en el Evangelio. En la mañana de hoy yo quería tomar unos minutos de introducción para recordarnos la serie de predicación que hemos estado enseñando, que este es nuestro tercer sermón, relaciones de gracia, relaciones de gracia. ¿Por qué estamos estudiando por qué estamos haciendo esta serie titulada Relaciones de Gracia? Bueno, mientras estemos en un mundo caído, todos vamos a experimentar la realidad de conflicto o malentendidos en nuestras relaciones. Yo estoy seguro que si hago la pregunta, ¿quién aquí tiene algún conflicto? Yo estoy seguro que la mayoría levantaría sus manos. Aún nuestros niños pequeñitos de 2 y 3 años tienen sus conflictos entre ellos mismos. Y así como uno de nuestros valores como iglesia es vidas en familia, queremos entonces bíblicamente poner herramientas en sus manos para que, ya sea en tu casa, en la iglesia o fuera de la iglesia, en tu trabajo, en tu diario vivir, tú puedas tomar esas herramientas con la gracia de Dios y ponerlas en práctica y vivir así para la gloria de nuestro Señor. Si notamos en las Escrituras están llenas de conflictos como causa de la naturaleza pecaminosa en la cual vivimos, conflictos de familia. Vemos el principio, Caín y Abel teniendo un conflicto, Jacob e Isaac, relaciones matrimoniales, Adán y Eva. Adán no comenzó muy bien cuando dijo, la mujer que me diste. Inmediatamente él está abriendo la puerta para el conflicto que vino de allí por causa del pecado. Quizás podemos tener problemas ministeriales. Pablo y Bernabé tuvieron una diferencia tan grande que terminaron entonces separando sus enfoques ministeriales por algo que no estaban de acuerdo sobre el liderazgo o la dirección a darle a Juan Marcos. Así que, como nosotros estamos reconociendo que los conflictos y relaciones tienen mucha complejidad, nosotros como pastores queríamos entonces hacer esta serie de predicación para equiparles a ustedes con principios bíblicos que nos ayuden a modelar a Cristo en nuestras relaciones. Y yo quisiera aclarar también, yo entiendo que muchas veces los conflictos conflictos relacionales que tú puedas estar teniendo, en ocasiones son sencillos. En ocasiones es una conversación con la cual podemos ponernos en paz el uno con el otro, pero en ocasiones tiene mucha complejidad, ¿verdad que sí? Y quizás tú vienes aquí, te sientas y tú escuchas mensajes sobre cómo debemos navegar los conflictos bíblicamente y tú dices, esa parte no encaja mucho con mi situación. Nosotros queremos ser también sensibles y entender que quizás tu conflicto se maneje de manera diferente en tus relaciones, pero quiero animarte, aunque tu conflicto sea diferente, la gracia y el poder de Dios sigue siendo el mismo. Y Él puede ayudarte y queremos caminar contigo si así lo deseas en ese proceso. Amén. Vamos a ir delante de Dios en oración. Padre, te necesitamos. Señor, todos aquí somos propensos, por causa de nuestra naturaleza pecaminosa, a tener diferencias, a ofender y ser ofendidos. Todos aquí estamos tentados a guardar raíz de amargura en nuestros corazones. Y yo te pido, Padre, que a través de tu palabra esta mañana, como oraban algunos hermanos por un servidor, Señor, que seas tú, tu espíritu, tu poder, tu gracia, tu convicción, la que caiga sobre nuestros corazones y nos permita en humildad, Señor, ser hombres y mujeres de bien, de paz, de luz en un mundo caído. Te necesitamos, Señor.
Oh, por favor, Señor, ven conmigo. Ven conmigo al abrir las Escrituras. Ven conmigo al apuntar a tu iglesia estas verdades hermosas que encontramos en tu palabra. Te necesitamos, oh Cristo. Haznos una iglesia que navega, camina bíblicamente las diferencias relacionales. En el nombre de Jesús. Amén. Algunos estudios y estimaciones sugieren que el promedio de palabras habladas por día por una persona adulta oscila entre los 10,000 y 20,000 palabras por día. Claro está, dependiendo de la personalidad de cada individuo y de las personas con la que se encuentren hablando. Todos nosotros estamos continuamente hablando. Todos nosotros estamos continuamente conscientes de que la manera en la que tú y yo expresamos lo que está en nuestras mentes y corazones es por medio de las palabras. Así que las palabras son muy importantes. Las palabras son valiosas. Las palabras que decimos tienen el potencial o de levantar a alguien o de derribar a alguien espiritualmente. Miren cómo lo pone el autor John Piper y Justin Taylor cuando dice: tus palabras tienen dirección, tienen impacto. Si tus palabras se mueven en la dirección de la vida, serán palabras de ánimo, esperanza, amor, paz, unidad, instrucción, sabiduría y corrección. Pero si tus palabras se mueven en la dirección de la muerte, serán palabras de ira, malicia, calumnia, celos, chismes, división, desprecio, racismo, violencia, juicio y condenación. Tus palabras tienen una dirección. Mis hermanos, nuestras palabras no son neutras. Nuestras palabras habrán de tener un impacto en los oyentes que reciben dicha palabra. Yo recuerdo muy vívidamente que teniendo 4 niños, una de las bendiciones es que ellos mismos te dan un libro de ilustraciones que tú puedes utilizar en los sermones. Y yo recuerdo que estábamos trabajando con nuestra niña Salomé, que tiene 4 años, y ella es una gran bendición, como son todos los niños de nuestra casa. Pero Salomé tiene la peculiaridad que ella dice lo que quiere decir sin pensarlo 2 o 3 veces. Y estaban jugando abajo en la sala, yo estaba arriba y están el uno al otro en un conflicto. Y las palabras de Salomé a Natán fueron: Natán, tú sí eres estúpido. Y llego yo: Salomé, ¿qué tú estás diciendo a tu hermano Natán? Tú tienes que pedirle perdón y estamos tratando de lidiar con él. Y ella le pide perdón, lo mira a los ojos y de repente cuando va caminando dice entre sus labios: él sigue siendo estúpido. Natán escucha eso. Y Natán sube al cuarto y dice: papi, Salomé continúa llamándome de esa manera. Y durante todo el día el corazón de Natán estaba atormentado ante la realidad de que su hermana no le estaba amando con sus palabras. Puede ser jocoso y tratamos de lidiar con el corazón de una niña de 4 años. Pero tú y yo hemos recibido palabras en el pasado que todavía te marcan hoy día. Yo recuerdo muy vívidamente estando en una iglesia en la cual crecí, escuchando a un maestro de escuela dominical, a Manuel Sánchez: yo no lo quiero en mi clase, es muy tremendo. Y yo no lo olvido. Yo recuerdo la hora, yo recuerdo que era un día soleado, yo recuerdo el contexto, todo, porque las palabras tienen un impacto en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho algo a nuestras esposas o en un tipo de relación o en una conversación y quisiéramos como tomar esas palabras para atrás? ¿Te ha pasado? Tú dijiste algo, el Espíritu te convence de que fue incorrecto, de que no amaste a esa persona con tus palabras, e inmediatamente tú estás diciendo: ay Señor, yo quisiera como echarle para atrás a lo que dije totalmente. Nuestras palabras, mis hermanos, tienen un impacto, siempre irán a una dirección.
Y es interesante que en Efesios capítulo 4 lo que Pablo está haciendo es llevándonos a manera práctica lo que debemos hacer en base a la transformación que ya Dios hizo en nuestras vidas desde el capítulo 1. En Efesios capítulo 1, él dice, ustedes han recibido bendiciones espirituales, han sido adoptados por Dios, la redención a través de la sangre. En el capítulo 2, ustedes ahora estaban muertos en sus delitos y pecados, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, os dio vida juntamente con Cristo Jesús. En el capítulo 3 les muestra el misterio revelado del Evangelio en la revelación divina. Ahora no hay ni judío, ni griego, ni gentiles, ahora todos son uno en Cristo Jesús. Y Pablo ora por el crecimiento espiritual. Pablo está haciendo una zapata espiritual en la casa y el corazón de los efesios con el Evangelio, salvo por gracia cuando no lo merecían. Ahora el Señor le ha dado muchas riquezas y gracia a través de Cristo Jesús, y Él está poniendo esos bloques, construyendo la fe de ellos. Ahora, si tú entiendes y vives estas cosas, ahora llega el capítulo 4. Y él dice, yo quiero que tú vivas, que tú reflejes eso que yo te he dicho acerca de esas verdades espirituales en el Evangelio. Y de manera muy práctica, él comienza entonces en el capítulo 4, versículo 1, a decirle esas palabras. Yo pues, como prisionero del Señor, les ruego a ustedes que vivan de una manera digna de la vocación con la que han sido llamados. Modelen lo que ustedes han sido llamados a vivir. Versículo 2, vivan con humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por perseverar en la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Y él continúa entonces a delinear cómo se ve esa vida cristiana. Y llegamos a nuestro pasaje de hoy, Efesios 4, 29. Lean conmigo, Efesios 4, 29 al 30. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que las escuchan, a los que lo escuchan. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de redención. Pablo entonces, la culminación, la expresión de cómo yo vivo realmente se va a ver con lo que yo digo, con lo que sale de mi boca. Y Pablo nos dice entonces, todo creyente debe usar sus palabras para bendecir a su prójimo y así agradar a Dios. Todo creyente, si tú has entendido el Evangelio, si tú has sido transformado por la gracia transformadora del Evangelio, entonces tus palabras habrán de ser transformadas. Tus palabras habrán de ser diferentes, deberían ser diferentes. Y Pablo está diciendo, en tus relaciones, tu propósito debe ser bendecir a otros con tus palabras, morir a ti mismo, amar a otros, levantando y animando a tu prójimo y así agradar a Dios. Y la pregunta que surge ante esta idea que Pablo nos está presentando es la siguiente: pastor, ¿cómo bendecir a nuestro prójimo como nuestras palabras? Pastor, ¿cómo yo hago eso? ¿Cómo el texto me modela el yo bendecir a otros con mis palabras? Bueno, Pablo nos va a dar 3 puntos importantes en estos versículos 28, 29 y 30. El primero de estos es el siguiente: ¿cómo yo bendigo a otros con mis palabras? Yo lo hago en primer lugar rechazando palabras descompuestas en tus relaciones. Rechaza palabras descompuestas en tus relaciones. Mis hermanos, el versículo dice, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, dice la Nueva Versión de las Américas, pero la versión de la Reina Valera me gusta como dice, corrompida. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Tenemos que entender que eso es una ordenanza, es un imperativo, es un mandato que Pablo nos está dando. Pablo no está diciendo, yo sugiero que cuando haya algún conflicto, que ustedes consideren rechazar palabras descompuestas. No es una consideración,
Es un llamado a someternos a la autoridad divina de yo rechazar, absolutamente rechazar palabras descompuestas, palabras malas, palabras corrompidas. El libro de Proverbios, a través de la Biblia, nos enseña en Proverbios 10:19, en las muchas palabras la transgresión es inevitable, pero el que refrena sus labios es prudente. En Proverbios 18:21, muerte y vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto. Mis hermanos, nuestras palabras tienen impacto, nuestras palabras cuentan. Nuestras palabras siempre tienen una dirección. Nuestras palabras afectan. Dice Santiago capítulo 3, versículos del 2 y 4 y 5. Oigan lo que dice este pasaje. Miren también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, y sin embargo se jacta de grandes cosas. Pues, ¿qué gran bosque se incendia con tan poco fuego? Es interesante lo que está diciendo aquí Santiago. Santiago está diciendo en el libro de Proverbios, nuestra lengua es peligrosa, nuestras palabras tienen un gran potencial también para hacer el mal. ¿Y qué dice Pablo? Pablo nos dice, si tú quieres vivir relaciones de gracia, tú debes enfocarte, tú debes proponerte, tú debes guardar tu corazón de amar o abrazar palabras descompuestas. Recházalas. Comienza con una negativa. No hagas esto, no vivas de tal manera. Pastor, ¿qué significa esto de palabra corrompida o palabra descompuesta? En el original la palabra es literalmente palabras fuera de lugar o palabras podridas, palabras malolientes. Y en el sentido figurativo es como cuando usted va a la nevera y encuentra una comida que tiene mucho tiempo ya allí y usted la abre y ese sancocho ya no se ve tan delicioso como se veía antes, y ese olor sale y penetra tu nariz y tus sentidos y tú dices, ¡oh! ¡Qué desagradable! ¡Qué horrible olor! Pablo está diciendo que debemos apartarnos de cualquier tipo de palabras que salga de nuestra boca, que produzca ese sentimiento en el corazón de otras personas. ¿Qué significa entonces? ¿Cuáles son algunas de esas palabras? Bueno, algunos autores como Paul Tripp y también John Piper han resumido algunas de estas cosas que pudieran ser. Ellos tenían como 20 diferentes aplicaciones a lo que significa palabra. Yo tomé 8 de ellas. Una palabra corrompida muchas veces puede venir en forma de adulación, adular. Cuando yo uso mis palabras de forma exagerada y generalmente interesada en una persona para conseguir algo de él o de ella. Eso es una palabra corrompida, es una palabra fuera de lugar, porque no estoy pensando en el bienestar del otro, estoy tratando de sacarle algo a la otra persona. Continúa diciendo, tomar el nombre de Dios en vano, también es una palabra corrompida. Claro está en las Escrituras, no usarás el nombre de Dios en vano. Otra palabra corrompida puede ser conversaciones vulgares o malas palabras. Yo entiendo que dentro de la esfera de nosotros querer alcanzar al mundo, muchas veces queremos que el mundo no se sienta tan distante de nosotros en ocasiones, y existe muchas veces la filosofía de algunas personas que dicen, bueno, yo voy a hablar como el mundo habla para que ellos se sientan cómodos conmigo, y luego yo le entro el evangelio a ellos en ese momento. Mis hermanos, apártate, evita el utilizar conversaciones vulgares o malas palabras. Sigue diciendo, hablando con mezquindad, hablando con falta de bondad o amor. Oh, qué tan culpable soy yo de eso muchas veces con mis propios hijos. Engaño absoluto o mentira, eso es palabra deshonesta, palabra corrompida. Exageraciones. Tú siempre haces lo mismo. ¿Realmente tú siempre haces lo mismo? No. Nuestras palabras, cuando vienen de esa manera, están hiriendo a los demás.
Esta que viene aquí, hermanos, es la que más me afectó al redactarla otra vez de una manera diferente. Sarcasmo. Minimizar o disfrazar una verdad en forma de broma con la intención de evitar lidiar con el problema de manera responsable. Muchos de nosotros somos aquí sarcásticos y nos gusta tirar una pullita y una verdad. No, porque tú nunca pagas cuando salimos a comer juntos. Tú eres un arrancado, tú nunca tienes dinero. ¿Tú no crees que eso duele? Eso duele. Y muchas veces, hermanos, nos disfrazamos dentro del sarcasmo. Y muchas veces estamos hiriendo a otras personas con nuestras propias palabras. El chisme es una palabra descompuesta, una palabra corrompida. Muchas veces comunicamos ciertas cosas sobre una situación, no con la intención de orar o de ser ayudados, sino con la intención de añadir dolor a una persona involucrada. Y nuestras lenguas pueden caer en la trampa entonces de caer bajo el chisme, de hablar más de lo que debimos haber hablado en ese contexto o en esa relación. Esa es una manera de utilizar nuestras palabras de una manera corrompida, de una manera descompuesta. En Lucas capítulo 6, versículo 45, el Señor dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y lo que este pasaje nos dice, conectándolo con los ejemplos de palabras corrompidas, es lo siguiente. Eventualmente, no fue que las otras personas te forzaron o te tentaron a que tú dijeras ese chisme, o a que tú seas sarcástico, o a que tú seas exagerado con tus palabras. Eventualmente, mis hermanos, esas palabras salen de Manuel Sánchez porque están en el corazón de Manuel Sánchez. Y están en tu corazón, y están en mi corazón, y debemos ser honestos con esa realidad de que hay una lucha continua, de que lo valioso que sale de nuestras bocas muchas veces viene contaminado, manchado por el pecado mismo que mora en nosotros. Una persona lo pone de esta manera: deja que tus palabras sean melodías de gracia, no balas de amargura. O que tus palabras quieran ser recibidas por otras personas, no que se conviertan en balas penetrantes de amargura en el corazón de alguien con el que tú estás hablando o teniendo alguna relación o algún conflicto. Mis hermanos, si queremos vivir relaciones de gracia y utilizar nuestras palabras para bendecir a nuestro prójimo, debemos proponernos rechazar palabras corrompidas, palabras descompuestas. Rechacemos palabras descompuestas. Si queremos usar nuestras palabras para bendecir al prójimo, entonces rechazamos palabras descompuestas. Y en segundo lugar, Pablo nos dice algo muy interesante: fortalece tus relaciones con palabras de aliento. Fortalece tus relaciones con palabras de aliento. Miren cómo continúa diciendo el versículo: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Lo que Pablo está diciendo aquí, en esta segunda parte del versículo, nos presenta un cambio drástico, un contraste entre el yo utilizar mis palabras pecaminosamente, que pueden herir y penetrar el corazón de las personas, y ahora yo tengo que transformar la manera en que yo hablo, la manera en la que yo vivo, la manera en la que yo me conduzco con mis palabras. Y yo voy entonces a fortalecer mi mente, mi corazón, con palabras de aliento para animar a otras personas. Alguien lo divide de estas maneras. Pablo está considerando tres cosas. El contenido. ¿Cuál es el contenido de tus palabras? Él dice que sea buena palabra. Una palabra buena es una palabra virtuosa, honorable, beneficiosa para los demás, por encima de uno mismo. El contenido de mi palabra, si yo quiero fortalecer mis relaciones de gracia,
yo debo entonces asegurarme que el contenido de lo que yo diga sea bueno para animar a las demás personas. Él continúa diciendo también que no solamente el contenido, sino también el contexto. Miren cómo dice, para la necesaria edificación. Pablo dice, guarda con lo que tú dices, asegúrate que tú estés hablando palabras de ánimo, de aliento, que tus palabras estén llenas de bondad cuando tú hablas. Y en segundo lugar, háblalas en el lugar, en la hora y en el momento necesario. Correcto, oportuno. ¿Recuerdan los amigos de Job? Job, por la soberanía de Dios, luego de haber sido tentado por el mismo Satanás que fue delante de Dios y dijo, y el Señor le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Un siervo honesto, justo. Y Satanás le pide permiso a Dios para él entonces afligir a Job. Le dice, tú puedes tocar todo lo que él tenga, menos su vida. Y Job vino a ser una de las personas más ricas en aquel entonces y vino a ser una de las personas más miserables, porque lo perdió absolutamente todo. Su esposa le dice, maldice a Dios y muérete, y se retira de su vida. Job allí, con toda esa sarna, muriendo prácticamente, se acercan sus amigos, queriendo ser amigos que traían palabras de aliento. Y en todas las intervenciones de los amigos de Job, usted se va a dar cuenta que las palabras de ellos fueron fuera del lugar. No era lo que necesitaba Job en el momento. No era lo que necesitaba Job. Y estaban cuestionando su fidelidad hacia Dios, porque el Señor castiga a los injustos y les retira todas las cosas, haciendo la implicación de que Job estaba siendo castigado por Dios. Y nosotros que estamos de este lado del texto, nos damos cuenta que Dios no estaba castigando a Job, estaba probando a Job con un propósito eterno. Y Pablo está diciendo, para que nuestras palabras y nuestras relaciones entonces sean fructíferas, no solamente deben ser un contenido positivo, sino que también deben ser habladas en el momento adecuado, en el momento correcto. Muchas veces, mis hermanos, en un funeral, y lo hemos escuchado muchas veces, por más que queremos venir a animar a una persona, mientras menos palabras de aliento específicas, cortas y breves, normalmente van a ser más efectivas. O cuando una madre soltera está sufriendo el dolor de su hija o su hija que se está apartando de los caminos de Dios, en vez de nosotros venir y darle un sermón de todo lo que ella debe hacer, debemos venir y animarla y alentarla. Esa es la palabra necesaria que ella necesita escuchar en ese momento. O cuántos de nosotros con buena intención, incluyéndome yo mismo en el ministerio pastoral, quizás con mis palabras he traído un mensaje o una palabra en el momento no necesario, fuera de lugar. Implicará, para yo dar mi palabra necesaria, que yo conozca la situación, que yo sea un oidor activo para saber qué decir. ¿Y saben qué? En ese proceso, cuando tú tienes esa conversación difícil o esa confrontación en amor, con lo que sea que tú vayas a hacer en ese momento, ¿sabes qué? Yo te animo a que tú, en tu corazón y en tu mente, tú estés orando, Señor, ¿cómo usted quiere que yo proceda con mis palabras ahora mismo? Muchas veces dando consejería y escuchando la situación grave de la persona con la que estamos tratando de ministrar, mi corazón, al no saber qué decir, ese es el clamor de uno, Señor, yo necesito que tú me des palabra ahora, para yo dar la palabra necesaria en este momento. Ahora bien, la palabra necesaria muchas veces va a venir en forma de aliento y muchas veces va a venir en forma de confrontación. No confundamos esta idea de que solamente Pablo está enfocándose en el aliento, el cual es necesario, pero también la palabra necesaria tiene que venir en momentos de confrontación, en momentos en los cuales acción necesita ser aplicada. Por ejemplo, un hijo rebelde no necesita escuchar, oh hijo mío, todo va a estar bien, no te preocupes,
yo te compro lo que tú quieres, yo voy a hacer lo que tú me pides. No, un hijo rebelde que está bajo la autoridad de su papá y de su mamá en la casa necesita escuchar la palabra necesaria de ánimo, pero también de confrontación, de llamarle a tomar acción, de apartarse de lo que está haciendo y someterse a la autoridad de papá y de mamá. Esa es la palabra necesaria. Y muchos de nosotros tendemos a una de las dos. Algunos de nosotros somos más tímidos y tendemos a querer evitar esas palabras de confrontación. Y algunos de ustedes dicen, ese soy yo, ese soy yo, ese soy yo. Pero otros, el Señor te ha dado un espíritu profético. Y a ti te gusta confrontar a la gente. Tú estás esperando que llegue un momento de confrontación. Yo estoy ansioso, ya estoy listo, ya yo sé lo que voy a decir. Ya yo tengo el pasaje que le voy a dar para que se arrepienta de sus pecados y venga a los pies de Cristo en estos momentos. Necesitamos un balance. La palabra necesaria, yo conozco el entorno, en oración, Señor, ¿qué tú quieres que yo diga? Y nosotros, los que no nos gusta tanto la confrontación, necesitamos crecer en confrontación, en amor, porque a veces la palabra es necesaria. Y aquellos que abrazan la confrontación necesitan también abrazar la gracia para en ocasiones hablar en amor y en verdad, ¿verdad que sí? Pablo dice la palabra necesaria. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? Contenido, contexto. ¿Cuál es el propósito? Edificar, animar. La palabra en el original literalmente se utiliza en la palabra de construcción, cuando están construyendo algo, edificando un edificio, construyendo un edificio. Es como que Pablo tiene en mente que tus palabras deben ser utilizadas como ladrillos en el carácter, en la vida de las personas, donde cada vez que yo hablo, yo estoy añadiendo un ladrillo de bendición sobre la vida de esa persona. Mis palabras tienen el propósito de que otros se parezcan más a Cristo, porque al escucharme a mí, al empujarles a la gracia, al empujarles a apartarse de su pecado y abrazar el evangelio de Cristo Jesús, sus vidas están creciendo, y todo eso sale de un miembro tan pequeño como tu lengua y mi lengua, como tu boca y mi boca. El objetivo es bendecir, amar, aconsejar, animar, construir a las demás personas. Si somos honestos, quizás la mayoría de nuestros conflictos vienen porque no hemos saltado este propósito aquí, de edificar la vida de otros. Por eso que Proverbios 16:24 me gusta como dice: panal de miel son palabras agradables, dulces al alma y salud para los huesos. ¿Cómo estás utilizando tus palabras? Yo he sido confrontado una vez más, porque no hay nada que revele más tu corazón que ser padre y de tener una familia. ¿Sabe por qué? Porque al uno ver a esos niños y uno sentir que tiene la autoridad sobre ellos, uno muchas veces no es cuidadoso con lo que dice y con lo que sale de tu boca. Y la autoridad que a veces imponemos sobre ellos, ya sea con buena intención o en ocasiones en pecaminosidad, muchas veces termina siendo como un martillo que comienza, en vez de construir el ladrillo, comienza a derribar el ladrillo. Nunca se me va a olvidar las palabras de Noemí una noche que la fui a acostar. Me dijo: papi, tus palabras me ofendieron. Tus palabras me ofendieron. Yo me quería morir. Y le pedí perdón inmediatamente. Y yo sé que entre nosotros hay matrimonios, entre nosotros hay padres, conflicto entre padres y madres, en las cuales dirían como Noemí: tus palabras me ofendieron. Tú debes proponerte con la gracia de Dios
ser un constructor, un edificador de vidas de personas, no un destructor. Pastor, ¿cómo yo lo hago? ¿Cómo yo lo hago, pastor? Bueno, Pablo nos ayuda recordando esta verdad. Número 3. Vive tu identidad como redimido de Dios. Si tú estás en Cristo, Pablo nos dice algo bien interesante. Cuando yo no vivo, cuando yo no utilizo mi lengua y mis palabras destruyen en vez de construir la vida de otros, el Espíritu, la persona del Espíritu Santo de Dios se entristece. Se entristece. Existe una convicción en el corazón del ser humano, de nosotros como creyentes, aquellos que han puesto su fe en Cristo, en el cual uno reconoce que algo anda mal. Y Pablo dice, cuando tú no modelas el Evangelio, cuando tú no vives para la gloria de Dios y cuando tú no te apartas de la vieja manera de vivir y tú le das rienda suelta a tu lengua, ¿tú sabes qué sucede? El Espíritu de Dios se entristece. Pero Él nos dice cuál es la obra del Espíritu de Dios por el cual fueron sellados para el día de redención. Oh, mis hermanos, lo que Pablo está diciendo es, el Espíritu Santo hizo una obra transformadora, sobrenatural. En Efesios capítulo 1, versículo 13 dice, en Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el Evangelio de la redención, y habiendo creído, fueron sellados con Él, en Él, con el Espíritu Santo de la promesa. Y lo que Pablo está diciendo es esto. El Espíritu de Dios vino a ti cuando tú entendiste tu necesidad de un Salvador, cuando entendiste tu pecaminosidad y que solo Cristo tiene el poder para salvarnos de nuestros pecados y para ayudarnos a vivir una vida que agrade al Dios el Padre por medio de su obra perfecta en la cruz del Calvario. Cristo, solo Cristo. Cuando tú viniste a Cristo, el Espíritu de Dios selló esta realidad en tu vida y en mi vida. Y lo que está diciendo esto, en aquel entonces, hace un comentarista esta observación, en aquel entonces las cartas como hoy en día se sellaban con un sello especial que decía auténtico, autorizado, real, aprobado. Y cuando tú vienes a Cristo, cuando el Señor por su gracia te trae de muerte a vida, por gracia sois salvos por medio de la fe, el Espíritu de Dios viene y dice, Manuel Sánchez habrá sido sellado con esta promesa. Mi espíritu mora en él. Y el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos es el Espíritu que mora ahora en ti y en mí. Hemos sido sellados con este Espíritu, con esta gran verdad. En otras palabras, el Evangelio ahora nos ha transformado, nos ha cambiado, nos ha dado una nueva identidad en Cristo Jesús. Así que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él murió para que cuando tú y yo pequemos con nuestras palabras, nuestros pecados sean derramados delante de la cruz y levantarnos una vez más y abrazar las nuevas misericordias de Dios que son nuevas cada mañana y decir, Señor, por tu pura gracia, por tu puro evangelio, por tu pura misericordia, aquí voy una vez más. Round 2 de hablar palabras que edifiquen a otros, no que destruyan a otros. Tenemos esperanza porque hemos sido redimidos por la sangre del Cordero que nos habilita ahora para poder hablar palabras de gracia. En Primera de Pedro vemos este ejemplo glorioso de nuestro Señor, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Por sus heridas, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Las heridas de Cristo en la cruz fueron por ti y por mí para satisfacer la ira de Dios que debió caer sobre ti y sobre mí. Así que
La tercera manera en la que tú y yo podemos vivir relaciones de gracia que animen y levanten a nuestro prójimo. ¿Saben cómo es? Abraza tu identidad como redimido de Dios. Padre, abraza tu identidad como redimido de Dios. Sí, tú has fallado al igual que yo. Sí, tú has elevado tu voz a tus hijos. Sí, tú has dicho cosas acerca de ellos que fueron fuera de lugar. Pero en la gracia y en la cruz de Cristo hay esperanza y redención. Esposos, sí se han dicho de todo. Sí se han ofendido en ocasiones. Pero en la cruz de Cristo hay esperanza y redención para esposos que se someten a la gracia de Dios en fe y en arrepentimiento para amar a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. Esposos, hay esperanza porque en Cristo hay esperanza. Esposas, yo sé que es difícil a veces escuchar el lenguaje de someterme a mi esposo, de someterme a lo que él dice, pero este hombre o esta persona no me ama, no me cuida, o sus palabras son hirientes. Sí hay esperanza, sí hay gracia, sí hay favor de Dios para tú hablar en ocasiones la palabra necesaria, llamándole a él a fe y arrepentimiento. Pastores de Ciudad de Gracia, no lo vamos a hacer perfecto, pero que el Señor nos dé gracia para hablar el contenido, para hablar con el propósito en el momento adecuado y necesario, para cuidar el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, no la nuestra. Oh Señor, te necesitamos. Nuestras palabras son tan poderosas. Yo sé que muchos aquí se identifican con el haber sufrido en el pasado las hirientes palabras que fueron dirigidos a ellos o a ellas. Gracias por la sanidad que tu Espíritu puede traer a corazones heridos, quebrantados. Gracias porque tu palabra nos recuerda que esto no se va a quedar así. De que llegará un día en el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor para gloria de Dios el Padre. Llegará un día en el cual, al continuamente sumergirnos a la palabra de Dios, podremos escuchar las palabras fieles de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bienvenido a casa, hijo mío. Mi sangre, mi vida entregada por ti. Entra en el gozo de tu Señor. Señor, transforma nuestras palabras. Te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quería brevemente, en lo que Gabriel viene, tú puedes venir, Gabriel. Hay tres maneras de aplicación que yo creo que pueden ayudarnos como a ponerle sentido a todo esto. La primera aplicación es: sé sensible a la convicción y dirección del Espíritu en tus relaciones. Sé sensible. Sé sensible, no cierres tu corazón. Si el Espíritu te está hablando a tener esa conversación, a buscar algún tipo de reconciliación, hazlo, busca. La siguiente es: sé intencional con tus palabras. Toma tiempo para orar y evaluar lo que dices. Yo creo que un buen ejercicio. ¿Qué palabras necesito sacar de mi vocabulario? ¿Qué exageraciones? ¿Qué palabras descompuestas necesito sacar que ya no están en el ADN de mi mente? Porque yo, con la gracia de Dios, yo estoy muriendo estas palabras porque yo quiero ser un ente de bendición a otros, no de destrucción. Y finalmente, mis hermanos, esta es muy práctica. Dentro de lo posible, considera comunicar y resolver tus diferencias en persona. Tú sabes que
WhatsApp y las redes sociales hacen muy fácil que yo quiera enviar un texto de 3 páginas para desahogar mi corazón o para buscar algo. En ocasiones puede ser bueno, ¿verdad que sí? Pero ¿saben qué? Hay tantas cosas que se pierden en un texto. Hay tantas malas interpretaciones que pueden salir de un texto que se envía, incluso de un audio que uno envíe. La gente lo puede malinterpretar. Así que yo te animo a que tú, si tú tienes un conflicto o algo, que tu medio de interacción y de reconciliación no sea un mensaje largo de WhatsApp o de texto, sino que sea, yo quiero sentarme cara a cara, yo quiero hablar contigo, yo quiero pedirte perdón o yo quiero reconocer mi falta. Estos principios yo creo que nos van a ayudar a aplicar lo que hemos escuchado esta mañana. El Señor bendiga su palabra.